Ciao, bentornati e bentornate. Bienvenidos de vuelta, chicos, y bienvenidas. Ciao, Miss. Ciao. Muy bien. Buon inizio, sì, buon inizio di settimana. Buen inicio de semana, ¿ok? La semana pasada terminamos nuestra primera semana de clases. Sé que hubo algunos cambios, sé que algunos entraron después, pero pues hemos visto más que nada introducción y pues cosas que todavía pueden ponerse al corriente, ¿ok? Les recuerdo que ahí está el canal de YouTube para que si les faltó alguna clase, si de repente se quedaron sin conexión a medias, a mitad de la clase, pueden entrar ahí a revisar qué es lo que pasó. Estoy tratando de subirlos después de la clase para que tengan pues más tiempo para verlo, para que no tengan que verlo todo el final de la semana, pero si de repente se me complica, ahí por favor les pido paciencia. Ok, la semana pasada empezamos un poquito a fluir con el italiano, conocimos formas de saludarnos, ¿sí? Formas generales y formas dependiendo del momento en el día, como buongiorno, ¿sí? O buona mattina, ¿sí? Buenos días, buon pomeriggio, ¿sí? Buenas tardes. Conocimos el buonasera, ¿sí? Que lo utilizamos como un buenas noches cuando tenemos alguna actividad social, ¿ok? Cuando estamos saludando de entrada. Y conocimos el buonanotte para hablar de momentos ya muy en la noche, pasadas la medianoche o cuando nos vamos ya a despedir. Y conocimos también, obviamente, formas de despedirnos como ciao, que tiene la función para dar la bienvenida, para saludar o para despedirse. El día de hoy, chicos, vamos a pues partir ya con nuestra aprendizaje formal, ¿ok? Vamos a ir a lo largo de las semanas viendo distintos temas acompañados con lecturas y actividades para ir reforzando. Ok, allora, l'ABC, ¿sí? O l'alfabeto. L'alfabeto, sí, el alfabeto o l'ABC, sí, por la pronunciación de las primeras letras del alfabeto, ¿sí? A, B y la C, ¿sí? Que en italiano se pronunciaría como chi, ¿ok? El día de hoy vamos a empezar a conocer las reglas de fonética y vamos a conocer la pronunciación en italiano, que aunque es muy parecido al español, sí tiene sus, pues, sus sonidos característicos, ¿ok? Y el de la C va a ser uno de los más presentes, ¿ok? El sonido de la C como ch, ¿sí? Cuando está acompañado de una E o de una I. Por ejemplo, el caso de la marca Versace, ¿sí? Versace. Tenemos el sonido como una ch, ¿sí? O con la I, ¿sí? Como chiao, ¿sí? Entonces, vamos a conocer un poquito más acerca de el alfabeto, ¿sí? Y las reglas de fonología, ¿ok? Que son las que se encargan del sonido de las palabras. Entonces, vamos a conocer el alfabeto italiano, que para mí es como nuestra caja de crayolas, ¿sí? Básicas, con la que vamos a formar todas nuestras palabras, ¿ok? Las vamos a combinar para formar palabras. Entonces, vamos a conocer, ¿sí? Cómo se llama cada letra y también pues las peculiaridades del alfabeto italiano. Muy bien. Comenzamos, sí, con la A di animale, sí, animal. La B di bello, sí.
Vamos a tener en la B un sonido que se llama labial, ¿sí? Y también en el español se le conoce la B labial, ¿sí? A la B grande, ¿ok? Tenemos la pi, ¿sí? Y es labial porque para hacer el sonido utilizamos los labios, nada más, ¿ok? Bi, como bello, ¿sí? Y tenemos aquí en nuestra palabra bello, ¿sí? Una regla del sonido alargado, ¿sí? De la doble consonante. En vez de decir bello, ¿sí? Como en español, la pronunciación bello, tenemos bello, ¿sí? Cuando dividimos en sílabas, antes hablaba de las sílabas como tema de introducción, pero me di cuenta que había que explorar un poquito más. Entonces, al final, a finales o a mediados ya del curso, vamos a tocar el tema de la separación en sílabas, si nos da tiempo, ¿ok? Pero vamos a ver que una sílaba, ¿sí? Una sílaba se supone que es la medida más pequeña de sonido, ¿ok? En la palabra. Entonces, tenemos sílabas de una letra como la A, mi, ma, le, ¿sí? Tenemos sílabas de 2 vocales, 3, 4, hasta 5, ¿ok? En el italiano es muy curioso cómo se dividen sílabas porque hay ciertas combinaciones de letras que se van a emitir todas en un solo golpe de sonido, ¿ok? A eso se refiere la sílaba. Lo hago en un solo golpe de sonido, como bel, ¿sí? Bel, lo. Entonces, vemos que perdón, una L, ¿sí? Se va a una sílaba, bel, ¿sí? Y la otra L se va a la otra sílaba, lo, ¿ok? Esto es una regla de la separación en sílabas, ¿sí? Entonces, por eso se hace el sonido alargado, ¿ok? Una está acá, otra está acá, entonces la vamos a pronunciar en ambas sílabas. Bello, ¿sí? Por lo tanto, bello, ¿ok? Entonces, ojo con la doble consonante porque va a sonar alargada, ¿sí? Normalmente lo vamos a diferenciar, ¿sí? Pero pasa con la doble L o con la doble R, ¿sí? Que vamos a tener pues un poquito a lo mejor de confusión porque tenemos palabras como gallo, ¿sí? Que significa gallo. Entonces, se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Allora, gallo o gallina, ¿sí? Entonces, tenemos esa pronunciación, pues, alargada, ¿ok? Y... Ay, ¿qué está pasando con mi flecha? Ok. Pero ojo, sí, porque la doble R sí va a tener el sonido que utilizamos en español, ¿sí? Como la palabra carrello, ¿sí? Un carrello, ¿sí? Es como un carrito. Entonces, lo utilizamos, por ejemplo, con los carritos de juguete. Carrello, ¿sí? Eh, o también, por ejemplo, con los carritos de bebidas o de postres que llevan en los restaurantes, ese tipo de carro, ¿sí? Carrello. Ello o ino lo vamos a ver como pues un diminutivo, ¿ok? Entonces, carro, carrello. Si se fijan, ¿sí? La pronunciación de la doble R es igual que en español, carré, ¿sí? Pero la doble L se va a pronunciar como alargada, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos bello, ¿sí? Bello como algo bello, ¿sí? Algo hermoso. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un día, ¿sí? Un bel giorno. ¿Sí? Que bel giorno se utiliza en vez de decir bello giorno por, como les comentaba, de pues esta tendencia de acelerar pues el lenguaje, las palabras, sí, entonces
Pues es una forma como de abreviar. Muy bien, continuamos con la chi, ¿sí? A, B, chi. Chi, come cane. Y se van a dar cuenta que aquí la chi no se pronuncia como el sonido que les he estado contando. En el caso de la K, ¿sí? Como cane. Co, come costa, ¿sí? Cu, come cuore, corazón, ¿sí? Vamos a tener este sonido que se le llama sonido duro, ¿ok? Tenemos el sonido duro. En cambio, ¿sí? Palabras como parte de centro, ¿sí? Centro, el centro, ¿ok? Si se fijan, se escribe igual, pero tiene una pronunciación diferente. Centro, ¿sí? Cinema, ¿sí? Van a tener lo que se conoce como suono dolce, sonido dulce, ¿ok? Entonces, vamos a ver con la C, la chi y la G, ¿sí? Esta situación donde hay un sonido duro con la A o U y un sonido suave con la E y la I, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. Benissimo. Allora, continuiamo, sì, continuamos. D, A, B, C, D. D, di dente, ¿sí? Y la pronunciación, lo bueno del italiano, perdón, es que sus sonidos son muy estables, ¿ok? Hay idiomas como el inglés o el francés donde cambia muchísimo de repente la pronunciación de muchas letras dependiendo del orden, ¿ok? Esto no va a pasar tanto en italiano. Vamos a tener que la A, la B, la D, si la E van a tener siempre el mismo sonido, ¿ok? La E siempre va a sonar como una E. A lo mejor vamos a tener una E más marcada, ¿sí? Como es, en el caso de E, ¿sí? La conjugación para el verbo ser, E, ¿sí? María E bella, ¿sí? María E bella, ¿sí? Ella es. O un sonido más ligero, ¿sí? Como E, marcando para una I, ¿sí? Come Ana, Ana e María, ¿sí? Entonces, aquí tendremos la conjugación para el plural, ¿sí? María è bella, ¿sí? Ella es bella, o Ana e María sono belle, ¿sí? Que belle sería el plural, ¿sí? Para el femenino de ellas, ¿ok? Muy bien. Continuiamo. La T di dente, ¿sí? Dente, diente, o denti, dientes, ¿ok? La E di elefante, ¿sí? La F, ¿sí? Que la pronunciamos con un sonido alargado, F, come fiore, ¿sí? Como una flor. Y en italiano, flor va a tener un género masculino. Luego vamos a ver qué palabras, algunas, sí, palabras cambian de género en el italiano, pero comúnmente permanecen igual. Sí, tenemos caso, por ejemplo, de il serpente, ¿sí? Que il serpente sería masculino en italiano y en español, pues es femenino, la serpiente, ¿ok? Yo sé que hay muchas cuestiones ahorita de hablar de este lenguaje inclusivo y de cuestiones de género en el idioma y todo, pero pues no hay que irnos por ese lado. Yo sé que esa es una discusión ya para otra, pues para otros temas, ¿no? Pero pues por lo pronto, sí, pues cuando hablamos de género y número, pues hablamos de un género pues que se le otorgó a las palabras, ¿ok? Entonces, hay palabras que tienen género o terminación femenina y otras masculina. Por ejemplo, pilota,
¿sí? Il pilota o la pilota. Entonces, il o la, ¿sí? El o la piloto, ¿sí? Y en el caso de piloto, en italiano termina con A. Entonces, vemos que pues es una cuestión más que nada gramatical para organizar el idioma, ¿ok? Entonces no fue como intención de nadie querer ser exclusivo, ¿sí? Pero pues podemos, como les decía, adaptar, utilizar como bienvenidos y bienvenidas. Benvenute, ¿sí? Utilizar a los dos. Pero bueno, en el caso de cuando hablamos de la cuestión de género, nada más hablamos de una cuestión gramatical, ¿sí? De decir que el género, ¿sí? O la forma en que utilizamos el artículo, ¿sí? Con la palabra flor sería masculino, ¿ok? Entonces, tenemos F di fiore. Tenemos la G, ¿sí? Que para mí tiene un sonido como cuando decimos gin, ¿sí? Como la bebida, gin. Allora, G, ¿ok? Come giro, ¿sí? Y la G también va a ser un caso en el que va a tener un sonido dulce y un sonido duro, ¿sí? Come gente, ¿sí? O giro, ¿sí? Un giro, no sé si han oído el Giro Italia, que sería como la Tour de France, ¿sí? Que es un torneo de ciclismo, ¿sí? Porque se le da un giro a través de Italia. Entonces, por eso se le conoce el Giro, ¿sí? Tenemos también el sonido duro para ga, go, gu, ¿ok? Y en ese caso, gato, ¿sí? Va a pronunciarse como normalmente lo pronunciamos en español, ¿sí? Ga, go, ¿sí? Una gona, una falda, o un gurú, ¿sí? Entonces, tenemos este sonido. Por ejemplo, también se supone que este es el suono duro, ¿sí? Y suono dolce. Entonces, también, por ejemplo, ahí ves, a mí me resulta como que Gagoku suena un poquito más, más dulce, ¿sí? Que gente o giro, ¿sí? Entonces, a lo mejor a algunos se les hace que el sonido dulce es uno y el sonido duro es otro, pero simplemente los estamos llamando así para poder hacer una clasificación gramatical, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver las reglas para convertir el sonido dulce de JG en un sonido duro como G o Gi, ¿ok? Entonces, bueno, el sonido principal de la G sería G. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, miss. Ninguno. Muy bien. No, miss. Benissimo. Allora, continuiamo con la H, ¿sí? La pronunciación de la H sería H, ¿sí? Como la palabra hotel, ¿sí? Hotel es una palabra, pues no es de origen italiano, pero no encuentro una palabra que comience con la H en el italiano. La H más que nada se va a utilizar para cambiar el sonido de las letras, ¿sí? Más en específico, va a cambiar el sonido de la C y va a cambiar el sonido de la G, ¿sí? Como en la palabra spaghetti, ¿sí? En español escribimos spaghetti, ¿sí? Pero en italiano se escribe spaghetti, ¿sí? Entonces tenemos que spaghetti, ¿sí? Se pronuncia con esa G dura, ¿sí? Que suena diferente a gente, ¿sí?
Entonces, vamos a ver la acta, ¿sí? La acta presente en palabras para cambiar el sonido de estas letras en específico, ¿ok? Entonces, casi no las vamos a ver nunca en palabras así al inicio, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos la I de ideale, ¿sí? Un ideal. Y si se fijan, A e I se pronuncian igual. Las vocales siempre van a sonar igual. Y suenan igual que en el español. Ahora, continuamos con la L, ¿sí? La L de libro. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. No, Miss. Muy bien. Ok, continuamos con la M, ¿sí? Mi mamá. La mia mamá, mi mamá, ¿sí? Tenemos madre, un poquito más como formal, pero mamá, sí, como mamá. También tenemos padre o papá, ¿sí? Que de hecho tiene una C. Papá. Ok. La N di natura, ¿sí? Que si se fijan, utilizamos esta doble consonante, entonces tenemos un sonido alargado, M, N, F, ¿sí? S, ¿ok? Natura, la naturaleza, O, di orso, ¿sí? Tenemos el sonido de las vocales igual que en el español, orso. La pi, di pizza, ¿sí? Y también vamos a ver una regla de fonética, ¿sí? Que habla de la Z en medio de la palabra, ¿ok? Come pizza. Y creo que ya les había comentado que hay un sonido como una T antes de empezar la Z, ¿ok? Pizza. Ok, tenemos la Q, ¿sí? Que tiene un sonido como una CU, Q, di cuaderno, ¿sí? Y vamos a ver que muchas palabras que en español escribimos con CU, ¿sí? Como qua, quo, ¿sí? Vamos a utilizar una Q en el italiano. Pero esto no es una regla, no sé si sea más como una coincidencia, porque no siempre pasa, ¿ok? Tenemos la R di risotto, ¿sí? El risotto, el arroz. La S di sedia, ¿sí? Silla, una silla. La T di trucco, ¿sí? El truco puede ser un truco, ¿sí? Literalmente un truco de magia. O el maquillaje, ¿sí? El maquillaje se le conoce como il trucco. La U di uovo, ¿sí? Huevo. Que vamos a ver que uovo, ¿sí? Hay algunas palabras que tienen un plural, ¿sí? Que no responde a las reglas, ¿sí? De cambiar la A por la E o la I, no, perdón, o la O por la I, ¿sí? Sino que van a tener, pues, un cambio al plural muy especial, ¿sí? Como uova, ¿sí? Por ejemplo, cuando oímos hablar de la hueva de pescado, ¿sí? Hablamos de un plural, ¿sí? Como la jauría o como el rebaño, que es una palabra singular que habla de un plural. Entonces, vamos a ver ese tipo de casos que ocurre esto por, pues, la unión, sí, o la cercanía que tiene el italiano con el latín. Muy bien. Tenemos la V, sí, o la VU, que le llamamos labio dentale, sí, labio dental, porque participan el labio y los dientes, ¿ok? Como que pellizcamos un poquito el labio
para pronunciar la V, ¿sí? Allora, V o V, que se le conoce como los dos, en algunas regiones le llaman V, ¿sí? Y en algunas otras lo conocen como V, ¿ok? Las dos están bien. Nada más es una cuestión, pues, ahí de cultural. Tenemos la V di vacanze, ¿sí? Y tenemos esta pronunciación, ¿sí? Labiodental, V, vacanze. ¿Sí? Perdón, chicos, ya se despertaron los perritos. Por ejemplo, en la palabra ven, ¿sí? Benvenuti, ¿sí? Tenemos la pronunciación de ambas B's. Benvenuti, ¿sí? Y por último tenemos la Z, ¿sí? Que yo comparo un poquito este sonido como si hiciéramos un zumbido, Z, ¿sí? Z. Y esta va a ser también una regla que vamos a ver más adelante, yo creo que ya en la próxima clase, donde la Z tiene un poquito de diferencia cuando la pronunciamos en medio de una palabra, como pizza, ¿sí? O cuando inicia una palabra, come zio. Zio, que significa tío, ¿ok? Entonces tenemos esta pronunciación como si hubiera una D antes, como un zumbido, zio, ¿ok? Bueno, entonces, ¿tienen duda? Bueno, y el ejemplo que tenemos aquí, zaino, ¿sí? Mochila, ¿ok? Que también, por ejemplo, la palabra mochila, en español la tenemos como de género femenino y en italiano, ¿sí? Lo zaino va a ser masculino. Más adelante, cuando empecemos a ver, pues, las cuestiones de el género y el número en el origen de las palabras, vamos a ver también los artículos, ¿ok? Nuestros artículos definidos. Muy bien. Ahora, ¿tienen dudas, chicos, acerca del abecedario italiano? No, Miss, ninguna. No, perfecto. No sé si se fijaron, pero en nuestro abecedario, sí, tenemos en nuestro abecedario italiano, no vimos algunas letras, sí, que conocemos, ¿ok? Y es porque son de origen extranjero, ¿ok? No sé si se los anoté aquí, creo que no, pero el alfabeto italiano tiene 21 letras, ¿ok? Y hay 5, o bueno, yo diría 6, porque nos falta aquí la ñ, ¿sí? Que la ñ pues solamente está en el español, ¿sí? Díganme si hay otro idioma que usa la ñ, pero creo que es solo el español. Entonces, las vamos a ver para saber cómo se denominan, ¿sí? Pero no son parte de las palabras de origen italiano, ¿ok? Obviamente las vamos a ver porque mientras más comunicación tenemos con distintas partes del mundo y con la globalización y el uso de términos en otros idiomas, sí, para referirnos a cuestiones tecnológicas, etcétera, vamos a verlas, ¿ok? Pero no son de origen italiano. Entonces, cuando vean una de estas letras, pues significa que es de otro, puede ser que sea, por ejemplo, un nombre, ¿sí? Como John, ¿sí? Como Nueva York, ¿sí? Donde vamos a tener, obviamente, la misma, bueno, la pronunciación, vamos a respetarla del idioma, pero pues no es de origen italiano. También cuando veamos palabras que no terminan en una vocal, ¿sí? Como vimos hace rato la palabra hotel, ¿sí? Vamos a ver que no es de origen italiano.
todas las palabras de origen italiano terminan con una vocal. Por eso el hecho de que el plural de benvenuto, ¿sí? Sea benvenuti, ¿sí? En vez de benvenutos, por ejemplo. Entonces, esta regla se conserva a través del idioma, pero pues obviamente lo vamos a ver la excepción en palabras de otro origen, ¿sí? Como la ilunga, ¿sí? La i alargada, ¿sí? Lunga o lungo significa largo o larga, ¿ok? Ilunga, la j, ¿ok? Come John, ¿sí? La capa, ¿sí? Que capa es del griego, ¿sí? Del alfabeto griego. Come kilo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, la palabra kilogramo, ¿sí? Kilogramo en italiano, ¿ok? Con CHI para la pronunciación de ki, ¿ok? Entonces, existe la palabra italiana, ¿sí? Donde adecuamos el sonido, ¿sí? Adecuamos la escritura al sonido original, ¿sí? Sabemos que la CHI suena como ki, entonces por eso se escribe kilogramo. Esa sería la escritura correcta en italiano. Pero si escribiéramos las como el diminutivo o las siglas, ¿sí? Por ejemplo, kilómetro, ¿sí? Lo escribimos como KM para adecuarnos, ¿sí? Pues al resto del mundo, ¿ok? Porque si escribimos CHM, pues nadie va a entender de qué se trata la abreviación, ¿ok? Entonces, con este tipo de abreviaciones respetamos la K de kilo, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos la K, capa. La V o V doppia, ¿sí? Doppia, doble, ¿ok? Doble. Doppia V o V, ¿sí? La doble V o doble U, como la conocemos en español, ¿sí? No es más que una V doble. Come website, ¿sí? En cuestión tecnológica se utilizan muchos términos en inglés para referirnos, pues, a todas estas cuestiones, ¿sí? Como la web o website. La X, ¿ok? Que también tenemos la capa X e Y, ¿sí? Como letras de origen griego. Tenemos la X como extra, ¿sí? Que también por ejemplo, extraordinario, ¿sí? Entonces tenemos extraordinario, tenemos una pronunciación de extra, ¿sí? Como extra. Pero si queremos decir solo extra, sí, no vamos a decir extra, ¿ok? Sino que vamos a utilizar el extra, ¿sí? Como en inglés. Entonces, este tipo de abreviaciones normalmente respetan la escritura de la palabra de donde se originó, ¿ok? Por ejemplo, el de inglés o del francés, etc. Y por último, chicos, tenemos la Y, ¿sí? O Y, ¿sí? Y griega, ¿sí? Greco, ¿sí? Griego o greca, griega, ¿ok? De hecho, no sé si han escuchado hablar de Il Greco, ¿sí? Que es un pintor muy famoso italiano que se le conocía como Il Greco por venir de Grecia. Entonces, tenemos
la Y o Y como en New York, ¿ok? Y vamos a tener la misma pronunciación que pues la palabra en inglés, ¿ok? Por ejemplo, los españoles hacen mucho esto donde pronuncian en español la palabra de donde sea que venga, ¿ok? Lo adaptan al español porque dicen, yo hablo español, entonces lo voy a pronunciar como lo pronunciaría al verlo escrito, ¿sí? En español. Muy bien. Entonces, chicos, aquí tienen una liga donde pueden conocer un poquito más acerca del alfabeto italiano, ¿ok? Todas estas ligas también tienen subtítulos ahí para que puedan pues, seguir el tema. Y el día de mañana nos vemos para adentrarnos un poquito más en las reglas de fonética. El día de hoy ya les hablé de algunas, ¿sí? Como la B labiale o labio dentale, pero pues vamos a conocer más a profundidad acerca de ellas. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, chicos, antes de irnos? No, No, Miss. Miss. ¿No? A mí. Perfecto. No, Miss. ¿No? Muy bien. Ok, chicos. Bueno, entonces, esta semana vamos a estar tranquilos. El viernes no va a haber tarea tampoco. Entonces, pues, su único deber es aquí presentarse a la clase y, pues, ponerse al corriente. Ok. Entonces, si no hay más dudas, tutto per oggi. Sí, es todo por hoy. È tutto per oggi e ci vediamo domani, ok? Nos vemos mañana. Gracias, Miss. Chao, Chao. gracias. Gracias. Chao. Gracias.